temas teológicos que estamos acostumbrados a estudiar, hay un tema en particular que resulta muy polémico, y el tema al que me refiero es el tema de la escatología. La escatología es el estudio de los tiempos finales o de los últimos días. Muchos maestros, pastores, líderes y teólogos tienen diversas variedades de opiniones, interpretaciones y perspectivas, las cuales puedo entender, pues yo también en mis comienzos como maestro también las tuve. Sin embargo, hay un problema. Y ese problema radica en que muchas veces cuando nuestra visión y perspectiva de este tema está simplemente fundamentado en algo que oímos de otro, no estamos siendo responsables en el estudio de la Escritura. También muchas veces formamos nuestra propia opinión, lo que nos parece correcto. Las enseñanzas que hemos recibido de algunos maestros y teólogos también. Y no quiero decir que no sean buenas, pero hay algo que inquieta el corazón. Y ese algo es que simplemente recibimos la información de donde venga. Y no corroboramos la enseñanza recibida con lo que revela la Escritura, la palabra de Dios. No somos diligentes como lo debería. Todo lo que Pablo y Silas le enseñaban, todo lo iban corroborando con la Escritura. Y aunque muchos de esos maestros y teólogos con sinceridad intentan traer una buena enseñanza, aún surgen diferencias, y eso lo entiendo, pues no todos entendemos la Escritura a la perfección. Yo también en mis inicios como maestro de teología y escatología, recién graduado del Instituto Bíblico, cometí el mismo error de escuchar a otros teólogos, maestros, sin corroborar en la Escritura. No fue sino hasta dando una clase de teología me puse a corroborar con la Escritura lo que el libro de texto enseñaba. Fue cuando descubrí que lo que el libro de texto enseñaba no estaba en armonía con lo que la Escritura enseñaba. A partir de eso solté los libros de texto y me fui directamente a la palabra de Dios. No quiero decir con esto que todos los libros de texto sean iguales. Hay muchos buenos libros que nos ayudan a comprender con más amplitud lo que la Escritura nos revela. Sin embargo, es provechoso cuando diligentemente analizamos lo que el libro nos enseña con la revelación bíblica. Por lo general, muchos buenos libros contienen información que nos dirigen a poder tener una mejor comprensión bíblica. Pero debemos ser diligentes en el estudio de la Escritura. Ahora bien, con respecto a los últimos días, todos podemos aprender de otros. Y en ocasiones, cuando escuchamos algo que no armonice con lo que hemos aprendido en la Escritura, el resultado puede ser muy positivo. Porque ese punto de vista diferente puede causar en mí que vuelva a la Biblia para estudiarla minuciosamente y ver qué es lo que Dios realmente me está revelando allí. Eso fue lo que experimenté. Al yo estudiar esto minuciosamente, podría conducir mi vida a un cambio. Pudiera ser que estaba equivocado, no lo entendía bien, estaba confiando en algunas perspectivas, pero no había considerado otra posibilidad diferente. Y esa diferencia de opiniones con un hermano en la fe me corrigió. El resultado fue bueno, pero también puede resultar que al estudiar más a fondo yo termine más fuertemente convencido en mi posición. Pero lo más importante y vital de todo esto es que nuestro objetivo sea aprender lo que Dios nos revela. No se trata simplemente de usted oír algo, leer algo, recibir algo en su corazón como la palabra de Dios. Nuestro objetivo debe de serle fiel a la revelación de Dios, ser guiado por el Espíritu y hacer un estudio diligente para ser capaces de recibir su verdad. Ahora bien, dentro de este mismo orden de pensamiento o idea, quiero hoy iniciar una serie de estudios bíblicos, proféticos y escatológicos, los cuales tienen como objetivo que la iglesia de Jesucristo tenga una perspectiva correcta, una perspectiva bíblica en cuanto a cómo mirar las profecías bíblicas a la luz de lo que estamos viviendo. Estamos experimentando las señales del fin, las señales reveladas por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, en los cuales estábamos representados nosotros. Y lo primero que Jesús le dijo a sus discípulos fue: mirad que nadie os engañe. ¿Dejarnos engañar de quién?
Jesús sabía que en estos últimos tiempos se levantarían muchos falsos maestros, falsos profetas y falsos pastores. Pero también, además de esos falsos maestros, estamos experimentando dentro de nuestras congregaciones un aumento en malas interpretaciones proféticas. No que lo hagan intencionalmente, sino que no están escudriñando la escritura correctamente. Estamos siguiendo el mismo patrón de interpretación bíblica, un patrón infectado de opiniones humanas, perspectivas humanas, interpretaciones humanas, con las cuales hemos creado una teología y una escatología fuera del contexto bíblico. Y esas teologías nos desvían totalmente del mensaje redentor que la Biblia revela para toda la humanidad. El propósito de esta serie de estudios expositivos de los temas proféticos y escatológicos es que la iglesia de Jesucristo pueda recuperar el mensaje transmitido por medio de los profetas Jesucristo y los apóstoles. Dicho mensaje es uno solo, una variedad de mensajes distintos, no una variedad de mensajes distintos como lo que estamos oyendo hoy. Ya estamos oyendo de guerras, rumores de guerra, las naciones se están levantando unas contra las otras. Estamos en medio de pestes, terremotos y una hambruna que se acerca. Y aprovecho para alertar a la iglesia a que se prepare. Y como si eso fuera poco, los dos grandes reinos de la tierra están en batallas. ¿Cuáles son esos dos reinos? El reino de Cristo y el reino de Satanás. El misterio de Cristo y el misterio de iniquidad. La apostasía de la iglesia ya es una realidad. La primera señal que Pablo nos revela en 2 de Tesalonicenses. Y la segunda señal, la manifestación del hombre de pecado, la cual está a punto de manifestarse. El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Soy Víctor Cáceres. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Un canal con contenido estrictamente bíblico, donde nuestro objetivo es enseñar la palabra correctamente, interpretar las profecías correctamente. Lo que usted va a aprender aquí no lo va a aprender en ningún instituto bíblico, ninguna universidad teológica y ninguna clase dominical ni sabática. Como ya hemos dicho, hoy iniciamos una serie de estudios bíblicos expositivos donde estaremos escudriñando las profecías del Antiguo Testamento. Las profecías que revelan los evangelios también. Y por último, la gran profecía que nos revela el libro de Apocalipsis. Les exhorto a todos los que en verdad quieren aprender a interpretar las profecías bíblicas, el mensaje que Dios nos revela por medio de ellas. Es necesario tener una mentalidad objetiva. ¿Qué es una mentalidad objetiva? Una mentalidad objetiva es una cualidad del objetivo. Es decir, que cuando estudiamos un objeto, debemos de hacerlo de una manera relativa al objeto mismo. En otras palabras, que no podemos estudiarlo tomando en consideración nuestra propia manera de pensar, o con una mente que previamente ha sido sujetada o moldeada referente a ese objeto. Esto supone una mente libre de prejuicios, libre de sujeciones y libre de adoctrinamientos previos. En otras palabras, una mente nueva. Y lo voy a explicar de esta manera para que me entiendan. Todos sabemos que el sistema globalista está implementando un reset de la economía mundial. Para que ese reseteo sea una realidad, hay que destruir el sistema económico viejo para darle entrada al nuevo. Es lo mismo que aconteció en nosotros. Antes de nacer de nuevo, tuvimos que experimentar la muerte. Si usted entiende esta analogía, entonces usted debe de entender lo que es una mentalidad objetiva. Es empezar de cero, formatear su disco duro para que pueda usarlo con una nueva verdad. Y no quiero decir que eso sea una nueva verdad, es la misma verdad, pero ya no una verdad considerada bajo una perspectiva humana, sino una verdad considerada bajo la perspectiva de Dios. Te invitamos a que te montes
con nosotros a este extraordinario viaje a través de las profecías bíblicas, donde estaremos escudriñando todas las profecías reveladas para nosotros, la iglesia. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito a suscribirte y a apretar la campanita para que reciba notificación de todos estos estudios proféticos. Síguenos también por Facebook, dale me gusta y también nos puedes seguir por nuestra plataforma en Rumble y Telegram. Busca tu Biblia y vayamos junto al libro del profeta Ezequiel y ábrelo en el capítulo 37 del 15 al 27. El tema de nuestro estudio hoy, un solo hombre o un solo pueblo. Nuestro estudio va a estar con base a este pasaje, ya que es necesario que entendamos el mensaje que Dios nos transmite por medio de esta profecía. Yo sé que todos quieren estudiar la profecía del capítulo 38 de Ezequiel. Escogí primero el 37 porque Dios aquí nos revela algo que toda la iglesia debe de conocer. En el capítulo 37 Dios nos introduce al capítulo 38 y antes de escudriñar el capítulo 38 Dios nos revela algo que nos ayudará a entender o tener una mejor comprensión del capítulo 38, la profecía contra Gog. Este será nuestro próximo estudio al terminar la segunda mitad del capítulo 37. Más adelante escudriñaremos la primera mitad del capítulo 37, 1-14. El libro del profeta Ezequiel es el libro que más nos revela acerca del ministerio de Cristo en nosotros. Y antes de leer, es importante que todos entendamos que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, según nos revela Apocalipsis 19:10. Y cuando hablamos de profecía, hablamos de toda la escritura. El espíritu de la profecía se refiere a la manera en la que debemos de interpretarla. No una interpretación literal, como nos han doctrinado, sino discernirlas espiritualmente. Cuando hacemos eso, entonces ese discernimiento nos revela el testimonio de Jesús. Nos revela la obra redentora de Jesús a favor de toda la humanidad. De esta manera en la que Dios quiere que interpretemos su verdad. Más adelante voy a explicar lo que nos ilustra el Antiguo Testamento y el nuevo pacto, ¿verdad?, en nuestra vida. Vamos a leer verso por verso de una manera expositiva, lo vamos analizando, ¿verdad?, para que puedan comprender el mensaje que Dios nos transmite por medio de este pasaje. Ezequiel 37 del 15 al 27. El texto lo han llamado la reunión de Judá e Israel. Vamos a comenzar con el verso 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Y antes de continuar, es importante que aprendamos a identificar las figuras retóricas en la escritura. Los textos que vamos a estudiar debemos de entenderlos desde una perspectiva retórica. En este caso en particular, Dios nos transmite su mensaje por medio de una metáfora. Es nuestra responsabilidad discernir cuál es la enseñanza espiritual que Dios nos revela por medio de esta metáfora. Discernir el testimonio de Jesús en esta profecía. Dios le dice a Ezequiel que tome un palo o un pedazo de madera, el cual no es que la escritura lo dice. Sin embargo, tomando en consideración lo expresado, pudiésemos entender que ese palo simboliza una descendencia o un linaje, una genealogía. ¿Qué le pide Jehová a Ezequiel? Jehová le pide a Ezequiel, o mejor dicho, al hijo de hombre, que escriba en el palo. ¿Qué será lo que Dios quiere que escriba en este palo? Le dice que lo que él va a escribir es, y preste mucha atención, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Algo importante que debemos de preguntarnos es lo siguiente: ¿por qué Dios hace distinción entre Judá y los hijos de Israel? ¿Cuál es el mensaje que Dios nos transmite por medio de esta distinción? ¿Qué distingue a Judá de los hijos de Israel? Dios dice que el mensaje va a ser escrito en el palo para Judá, primeramente, y Judá debemos de también incluir a Benjamín, que entre ambas forman el reino del sur. Además, todos los que decidieron unirse a Judá de las tribus, ¿verdad? De las 10 tribus. Incluyendo también a todos los levitas que estaban distribuidos en las 10 tribus que se unieron a Judá. Es decir, que Judá está formado por todos los que decidieron unirse a Judá de todas las 10 tribus.
Y es por esto que se le añade, y para los hijos de Israel sus compañeros. Todos estos están representados en Judá. Y esto es bien importante que lo comprendamos. Toma pues otro palo y escribe en él, dice Jehová. Dios le dice al profeta que tome otro, y estamos hablando de 2 palos. Vamos a ver qué es lo que el profeta escribirá en este otro palo. ¿Y para quién es este otro palo? Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Y en este verso nos vamos a detener un momento, porque aquí hay algo extraordinario que Dios nos quiere revelar. Lo que el profeta va a escribir es para José, que es el palo de Efraín. Que José sea el palo de Efraín, podemos entender que José es la cabeza de Efraín. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Efraín? ¿Quién era Efraín? Efraín era la mayor de las 12 tribus. Efraín era el hijo menor de José. Ahora bien, si es el menor y no el primogénito, el cual sabemos que fue Manasés, ¿por qué se escoge al menor y no al mayor? Cuando sabemos que por tradición, de acuerdo con lo que nos revela la Escritura, el mayor hereda la primogenitura, es decir, que era cabeza de la familia o patriarca de la familia. Para que podamos entender lo que Dios está enunciando por medio de Ezequiel, es necesario analizarlo a la luz del pasaje de Génesis 48, del 1 al 18, donde encontramos la bendición de Jacob a Efraín y Manasés. No voy a leer el texto, pero sí les voy a pedir que busquen sus Biblias y abran en Génesis 48 del 1 al 18, para que vayan corroborando lo que voy a resumir. Voy a hacer un resumen del capítulo 48 de Génesis. Escuche primero el resumen y luego corrobore en la Escritura. José toma a sus 2 hijos, Efraín y Manasés, los que les nacieron en Egipto, y preste mucha atención a lo que Jacob hace. Los hijos de José, todos sabemos que son egipcios, nacidos en Egipto de madre egipcia. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Jacob le dice a José que sus 2 hijos, Efraín y Manasés, que le nacieron en la tierra de Egipto, antes de que Jacob viniera a José a la tierra de Egipto, le pertenecen a él, a Israel. Es decir, que Jacob adquiere la paternidad de Efraín y Manasés. Ya no pertenecen a José. ¿Por qué razón Israel hace esto? Israel le dice a José que de igual manera Rubén y Simeón también serán de él. Es decir, que el hecho de que Jacob haya adquirido la paternidad de Efraín y Manasés, eso no es un indicativo de que Rubén y Simeón van a dejarse fuera de la heredad. Continúa siendo hijo de Israel, pero no heredarán conforme a la ley de la primogenitura por cuanto no fueron rectos en su proceder. ¿Qué quiso decir Jacob con esto? Todos sabemos que Rubén perdió la primogenitura por haber subido al estrado de su padre. La primogenitura de Rubén pasa entonces a los hijos de José, como veremos, y Simeón junto a Leví mancharon sus manos de sangre. Aunque de Leví no se dice nada, es porque en Leví Dios iba a levantar el sacerdocio, como ya sabemos. De la tribu de Leví es que nace Moisés, Aarón y María, y por ende los levitas, la familia de los sacerdotes. Ahora bien, dice Jacob a José que su descendencia después de Efraín y Manasés serían entonces de José. Es decir, tus 2 hijos me pertenecen, todo lo que tú engendres después de ellos serán tuyos, pero estos 2 son míos. Y presten atención a lo que José, o a lo que continúa Jacob diciendo a José. Jacob le dice a José que por el nombre de sus hermanos, y entiéndase los engendrados por José después de ellos, serán llamados, y este término llamado viene del hebreo kara, que significa de renombre o importante. Es decir, que los descendientes de José, los cuales la Escritura no registra, ¿por qué será? No los registra porque se refiere a las 10 tribus de Israel. Ellos también tendrán sus heredades. ¿Qué significa todo esto? Que Dios le está revelando. Y para poder entender lo que Dios nos revela, eso lo vamos a ver en la segunda parte de este estudio expositivo de Ezequiel 37, del 15 al 28.
No se pierda la segunda parte de este estudio. Espero en el Señor que se estén edificando grandemente. Ese es el propósito de nuestros estudios, que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios, para que usted sepa y entienda y comprenda cuál es la esperanza a la que nuestro Dios nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Espero que hoy usted se levante con una nueva perspectiva del Evangelio de Jesucristo, de las profecías. Que su disco duro haya sido formateado y haya recibido nuevas de salvación. El tema de la glorificación del nombre de Jesús en nosotros y nosotros en Él es un tema que todos ya debemos de internalizar en nuestro corazón. Si usted es un estudiante de la Escritura, un maestro, un pastor o un teólogo, por favor, no se enoje conmigo. Escuche y haga como los debería, que todo lo analizaban a la luz de la Escritura. Yo no pretendo que usted reciba esta enseñanza solamente por oírme a mí. No, el propósito es que todos aprendamos la correcta interpretación de la verdad revelada. Que todos crezcamos hasta llegar a la unidad de la fe. La Escritura nos revela que hay un solo Evangelio, una sola fe, un solo bautismo y un solo Espíritu Santo. Es tiempo de que la iglesia deje de tener diversas interpretaciones y perspectivas humanas. Cristo dijo que fuéramos uno. Sin embargo, esas diversidades nos separan, nos destruyen y dividen el reino. Un reino dividido no prospera. ¿Qué usted cree que motivó al día de Pentecostés? La unanimidad de los discípulos. Y esto que voy a decir lo digo con mucho respeto. No pretendo ofender a ninguno de mis hermanos. Pero si usted lograra entender que de igual manera como el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, de esa misma manera el Espíritu nos levantará y nos unirá a Jesucristo. Por tanto, si ellos estaban unidos todos como un solo hombre, entonces también nosotros debemos estar esperando ese grandioso día como un solo hombre. No hemos entendido la unidad a la que Cristo se refiere en Juan 17. Nuestros líderes, teólogos y maestros, y perdónenme todos, pero desafortunadamente han dividido a la iglesia con sus diversas posturas teológicas humanas. Satanás está de show viendo cómo nos destruimos los unos a los otros. Ese es el misterio de iniquidad en acción. ¿Hasta cuándo vamos a entender esto, amados? Estamos viendo el propósito de Dios para toda la humanidad. Sin embargo, nuestros teólogos se han encargado de imponer sus teologías humanas sobre la verdad revelada. Pero hay de esos líderes y maestros y pastores. El castigo viene sobre ellos si no proceden al arrepentimiento y se convierten verdaderamente a Cristo. Convertirse a Cristo significa dejar de ser uno para ser Cristo. No te pierdas la segunda parte de nuestro estudio expositivo de Ezequiel 37 y prepárate porque una vez terminada la segunda parte daremos inicio al capítulo 38 de Ezequiel. Y en este estudio vamos a descubrir toda la verdad acerca de Gog y de todas esas naciones que Ezequiel revela que se unirán contra Israel. ¿En serio cree que será contra Israel el estado actual? Y estas y otras verdades descubriremos en Ezequiel 38. Comparten el enlace de este video con todos sus amigos y familiares queridos para que también ellos crezcan en el conocimiento de Jesucristo. Es decir que será hasta la próxima. Dios les bendiga a todos.